Ciudad Gatillo TV. Ciudad Gatillo TV. Hola, buenas noches. Estamos aquí una vez más en este programa Ciudad Gatillo TV. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con el que iniciaremos una sección de preguntas a los nuevos candidatos o precandidatos al Consejo Municipal del Cerrito. En esta ocasión, pues tenemos a Manuel Murcillo. Manuel, buenas noches. Bienvenido a este programa, el cual está con las puertas abiertas a ti en la próxima ocasión que quizás quieras volver. Eh, Primero que todo, presentate, Manuel. ¿Quién es Manuel Murcillo? Bueno, primero, gracias por el espacio, felicidades por lo que están haciendo. Yo creo que esto ha sido un poco brindarle una oportunidad a un sector del municipio que no había podido hablar de hacerlo, ¿cierto? Y eso es muy valioso. Mi nombre es Manuel Murcillo, ya lo dijiste, soy fotógrafo de profesión, hace 10 años la ejerzo, soy político por convicción y he intentado estos 10 años mezclar la fotografía y la política como una herramienta que me permita reconocer el territorio y pues desde ese reconocimiento poder proponer nuevos. En ese mismo sentido, Manuel, en todo el tiempo que llevas trabajando como político, hay una pregunta que queremos hacerte y es, ¿cómo enfrentar esas maquinarias políticas que han predominado los hilos del poder aquí en el municipio del Cerrito? Pues primero no es con plata, ¿cierto? Esa es su forma. Nuestra forma es proponerle al cerrito unos planteamientos, defenderlos, pero sobre todo argumentarlos y generar acciones que los respalden. Entonces, yo creo que hay dos formas de hacerlo. Uno es trabajar, demostrarle a los cerriteños que hay una visión del municipio clara. Y lo segundo, que es también parte de la corresponsabilidad que tienen que tener los ciudadanos, y es, ellos tienen que entender que cómo se financian las campañas y cómo se hacen elegir quienes nos gobiernan, pues digamos, eso tiene todo que ver con cómo se van a desarrollar en medio de su gobierno. O sea, si una campaña cuesta miles de millones, pues esos miles de millones no se van a retribuir a través del salario del alcalde, ¿cierto? De alguna manera ellos tienen que recuperar esa inversión. Entonces, digamos que ahí hay parte de corresponsabilidad con los ciudadanos y es entender que hacer política no es una inversión. El llamado como tal sería más como elegir bien y saber a quién vamos a elegir desde qué perspectiva o desde qué casa política viene, ¿no? Bueno, sin importar también de afectar a las labores políticas que se hacen desde cada sector, ¿no? Exacto. Pues, digamos, más allá de las casas y de la proveniencia, yo creo que hay que ver la vida de las personas, o sea, su historia, eh, su vida pública. Digamos, nosotros o muchos jóvenes del Cerrito, es que a los que les reconozco su liderazgo, Cristian y a muchos otros, pues han demostrado con ideas que son agentes políticos, ¿cierto? Y no vienen de una dinastía política, ¿cierto? Vienen de su profesión y de sus capacidades y de la idea de hacer política desde, digamos, su idoneidad. Ok. Desde ese quehacer político, Manuel Murcillo ha trabajado ya hace bastante tiempo y en esa larga labor estuvo apoyando un candidato y hoy un congresista de la República, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, con el que impulsaron su campaña con algo llamado la política de la felicidad. ¿Qué es la política de la felicidad y cómo implementar esa política en el municipio? Bueno, la política de la felicidad es un parche de líderes regionales que se han unido a través de la innovación y el bien común para proponerle al Valle del Cauca una idea política. Eh, y allí eso nace, digamos, en la necesidad de aislar a la política de lo que aparentemente significa, que es decepción, rabia, miedo, y reemplazar todos esos malos sentimientos por la esencia de la política, que debería ser la felicidad. O sea, lograr que hayan transformaciones en la sociedad tiene que volverse o tiene que convertirse en felicidad para la gente. O sea, resolver, por ejemplo, los problemas que hay en infraestructura de educación en el municipio, pues tiene que convertirse eso en felicidad para los pelados.
o resolver los temas que hay en los espacios deportivos, ¿cierto? Que no tienen programas de largo aliento que ocupen el espacio público, pues eso tiene que convertirse en felicidad para el mundo. Entonces, nuestra labor como política de la felicidad es eso, llevar las acciones para el bien común a un término de la felicidad del ciudadano. Eso podría también quizás denominarse, no sé si me equivoque, Manuel, como un vivir sabroso, el vivir sabroso de Francia Márquez. Pues digamos sí, esa es una forma distinta de llamarlo, pero en esencia buscamos lo mismo. El vivir sabroso lo han malinterpretado mucho o lo han interpretado de una forma vaga de la política o de las formas de vivir del ciudadano. Y no, los colombianos somos gente a la que nos gusta trabajar, los serriteños trabajamos. Entonces, digamos, pedir ser felices no es un asunto utópico ni es resultado de la vagancia del ciudadano o vivir sabroso, ¿no? Digamos, es pedirle al ente territorial que garantice mínimas, o valga la redundancia, mínimas garantías de vida para el ciudadano. Pero en ese solicitar esas garantías, pues los ciudadanos también tenemos una responsabilidad y es ponerle nuestra parte para elegir bien y que nos gobiernen bien. Ok, Manuel. Para pasar a una pregunta un poco más candente, Porque es una pregunta de William específicamente. Eh, Coco de Ciudad. él es el mejor haciendo las preguntas. Eh, en esa labor política ya que tú conoces, el sector alternativo, pues se ha visto, ahí tú digamos que haces de una u otra forma parte de ese sector alternativo. El sector alternativo no ha podido llegar a ese primer lugar, a ese primer peldaño de la administración municipal como es la alcaldía. ¿Por qué cree Manuel Murcillo que no se ha podido llegar hasta allá? Pues bueno, como todo proceso hay un camino que recorrer, ¿cierto? Yo creo que los movimientos alternativos en Cerrito han hecho un enorme trabajo en sectores mucho más específicos, el sector de los corteros, digamos el sector del liderazgo juvenil o los grupos que hacen intervención cultural. Digamos, hay mucha gente haciendo labores aisladas que tienen que encontrarse en un solo camino, que es volver el trabajo del día a día o el quehacer de los liderazgos naturales, volver es una opción de gobierno. Yo creo que en eso estamos trabajando. No se ha logrado precisamente por lo que acabo de decir. Hemos trabajado desde el quehacer de cada quien, ¿cierto? Y eso en lo electoral redunda en que no logramos un resultado específico, sino que cada quien saca sus votos por aquí, sus votos por allá. Pero esa no es una tarea a la que seamos ajenos los distintos agentes electorales alternativos. Nosotros somos absolutamente conscientes de que en el 2023 tiene que haber un proceso de unión. Entonces, para Manuel Murcillo, quizás para el año 2023, ¿sí habrá un proceso de unidad o se demarcará la división política entre los sectores alternativos? Yo quisiera decir esto, y no es no es una predicción de futuro, sino una advertencia en el marco de la responsabilidad. Y es, yo no creo que deba pasar, es que debe pasar. O sea, debe haber un movimiento alternativo unificado que le presente a los cerriteños una propuesta seria de gobierno a través de las acciones. ¿Y cuáles son las acciones? Que los grupos alternativos dejemos de enfocarnos en lo que nos diferencia y nos enfoquemos en lo que nos une y nos pongamos de acuerdo en temas específicos. Yo te aseguro una cosa, si hoy, mañana nos sentamos en una mesa los grupos alternativos y ponemos nuestros intereses políticos en un documento, seguramente vamos a tener absoluta coherencia. Porque yo no creo que estemos en desacuerdo en que hay que recuperar la infraestructura educativa del Cerrito, no creo que estemos en desacuerdo en que el hospital tiene que tener una intervención que lo saque del lío administrativo en el que está. Entonces, este es un asunto de seriedad, de sentarnos a hablar sobre la política y no sobre la división de los personalismos. Quizás también un compromiso social que también haga que se unan también los sectores alternativos para poder dar una opción, digamos que mucho más concreta y que pueda luchar contra esa politiquería, esa maquinaria tradicional. Pues es que las elecciones, ninguna elección se trata de los grupos políticos, esto se trata de la gente. Y si nosotros sacamos a la gente de esa discusión, pues claramente nos seguimos enfocando en las divisiones políticas, que siempre van a estar, o sea, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo.
O sea, tú y yo puede que tengamos coherencia en temas, pero de pronto en detalles no estamos absolutamente de acuerdo, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar juntos. Entonces, aquí hay una tarea también fundamental y es que la sociedad civil se meta en esta discusión y le pida a los grupos alternativos que se pongan digamos, la tarea de ser absolutamente serios y de construir esa propuesta. Ok, Manuel, pasando ya más a unos temas mucho más profesionales que le conciernen a la tarea del concejal. ¿Sí? Aquí en el municipio, bueno, primero entre las funciones de los concejales está la presentación de proyectos de acuerdo. En el municipio del Cerrito no hemos visto que eso suceda. ¿Por qué cree Manuel Murcillo que esa práctica o esa función del concejal no se está ejecutando? Eso no pasa hoy por una razón muy sencilla, que todos la sabemos, ¿cierto? Eso es voz popular. Y es quienes hoy están en las curules del Consejo representan intereses o económicos o territoriales de grupos específicos, ¿cierto? Pero no hay concejales con agenda propia. O sea, yo allí puedo reconocer algunas curules que han hecho un trabajo tal vez riguroso sobre el estudio de proyectos y tal, pero todo sobre los proyectos que presenta la administración, que en su mayoría son un fiasco, ¿cierto? Porque incluso mucho antes de votarse los devuelven. Entonces, aprovecho para, digamos, contar esto y es, yo he propuesto o hemos construido con mi equipo una forma de trabajar en esa eventual curul del Consejo y es dividir nuestros temas de debate en tres formas. Uno, gestiones, pues para eso elegimos un congresista que es serio, que es bueno y que lidera también unos temas. Claro. Dos, la autoría de proyectos de acuerdo o coautoría con la ciudadanía para que pues, los temas que vamos a liderar tengan un efecto en el siguiente gobierno. Y lo tercero, debates de control político. O sea, tampoco lo hacen los concejales. Incluso han renunciado a la posibilidad de citar a los secretarios de despacho, ¿cierto? Que es una herramienta fuertísima que tienen para preguntar sobre la ejecución. En ese mismo sentido, y esta sería nuestra última pregunta, digamos que de lo que se tenía planeado para el programa, en ese control político que tú ejercerías siendo elegido como candidato o como concejal, perdón, eh, ¿cuál sería la secretaría que tú crees que merece en este momento más atención? Yo, pensando, pues, bueno, digamos, no en este momento, sino en el cuatrenio siguiente, este es un trabajo constante, ¿cierto? La curul se elige para trabajar en 4 años. Entonces yo diría, nosotros tenemos que empezar por un control político muy serio al empalme. Nosotros tenemos que tener absoluta claridad de cómo se entrega al municipio y en qué condiciones lo recibe la próxima administración. Porque históricamente en esa transición se va en acuerdos lo feo y nunca nos damos cuenta de nada, ¿cierto? Entonces, como para pasar en paz y no ver con retrovisor, entonces el otro alcalde sigue con los problemas calladitos del anterior. Yo creo que hay que iniciar antes de posesionarnos en la curul, siendo muy serios en el control del empalme. Paso a seguir, paso a seguir en ese contexto es quienes estemos en el Consejo tenemos que hacerle un control político muy serio a la construcción del plan de desarrollo. Por no haber hecho ese control, hoy el municipio ha vivido un limbo absoluto en términos de planeación, ¿cierto? Entonces tenemos un plan de desarrollo que se puede medir, pero se puede medir de manera muy general. Entonces allí tenemos que meternos los 15 concejales y no solamente los concejales, o sea, la gente tiene que meterse allí, pero es a través de las curules que tenemos que convocar a la ciudadanía para que esté pendiente de ese control político. Entonces yo diría que mi consejo, la Secretaría de Planeación sería la cartera a la que enfoquemos el control político. Está bien, me parece súper importante la Secretaría de Planeación. ¿Qué pensaría Manuel Murcillo acerca de las juventudes? Que de una u otra forma es una tarea que me he ganado y de la cual me he abanderado y que quisiera preguntarle a cada uno de los concejales o de los precandidatos al consejo que se paren aquí, ¿qué piensan de las juventudes? ¿Cuál sería su mayor compromiso o qué quisieran hacer? Pues aquí hay que hacer una cosa fundamental, Camilo, y es en Cerrito el gran problema por encima de la corrupción, digamos, de todas estas cosas, es que no hay construcción colectiva de políticas públicas.
Entonces, uno no puede construir política pública de juventudes, de LGTBIQ+, del adulto mayor, de esto y de lo otro, por construirlas para hacer documentos que en el ejercicio se escuchan muy bien sin convocar a la gente. Entonces, si Cerrito es fuerte en algunos temas, es fuerte en las juventudes. ¿Qué tenemos que hacer? A través de vos que tenés vos sí tenés, vos ya tenés tu curul, ¿ya no? Entonces, a través de esa curul y de la que nosotros vamos a luchar para ganar, pues hay que convocar a los pelados y construir desde ahí política. Entonces, escuela de formación política, que eso lo tenemos que hacer como iniciativa ciudadana, pero también jóvenes capaces de meterse a la discusión política y defender el tema. Manuel, una invitación a que la ciudadanía cerriteña vea Ciudad Gatillo y una invitación a por qué votar por Manuel Mustillo o por qué construir ese trabajo político junto a él. Bueno, a mí me da mucho orgullo estar de este lado, viendo cómo otros ciudadanos, cómo otros pelados con los que incluso hemos construido nuestro vecino, están hoy cogiendo la cámara y generando contenido. Entonces, yo invito a toda la ciudadanía que acompañe este espacio, a que comparta sus contenidos, los divulgue y les aporte, ¿cierto? Como que si tienen ideas de programas o denuncias o historias que destacar, pues escríbanle a Ciudad Gatillo, que seguramente allí están en sus cámaras. Y más allá de la invitación a votar por Manuel, yo creo que hay que hacer una invitación a construir una propuesta, ¿cierto? Con nuestro equipo tenemos reuniones periódicas en las que votamos por dentro, ¿cierto? Sobre temas de deportes, cultura, de planeación territorial, y allí pues llegan personas expertas en temas o personas que tienen iniciativas muy bonitas y nos cuentan, y a través de esas reuniones podemos construir una propuesta que vamos a salir a la calle. Entonces yo a lo que invitaría es escríbanme a mis redes, allí está mi número telefónico, y a través pues de ese contacto podemos vernos y construir un equipo. Muchísimas gracias, Manuel, por venir una vez más a este programa, acompañándonos hoy desde este espacio, desde la pajarera de Producciones del Pajarraco, en este programa tan fantástico que nos hemos inventado, que se llama La Ciudad Gatillo TV. Y para finalizar, quiero invitar a todos los actuales concejales a que vengan hasta aquí y se sienten o se pongan de pie en el lugar de Manuel y digan por qué deben ser reelegidos. Y usted, ciudadano cerriteño, exíjale a su candidato de que venga, se pare aquí y nos diga por qué deben ser reelegidos para ese próximo cuatrenio desde el año 2023 que serán elegidos. No hay nada más democrático que poner la voz en la opinión pública, ¿cierto? Para que la gente tenga la oportunidad de decidir y que no se elija pues allá el día de. Sí, es verdad. Nos vemos. Ciudad Gatillo TV.